esta clase es de retraso en el despertar posanestésico, ¿sí? Lo que sabemos es que para establecer que un paciente se encuentra en un estado de lo que conocemos como despierto, tenemos dos condiciones, un estado de vigilia normal y un estado de conciencia normal. Perfecto. Bueno, como les decía, estado de vigilia y estado de conciencia. El estado de vigilia es la condición necesaria para que los estímulos sensoriales y sensitivos puedan ser percibidos por uno. Y el estado de conciencia es la capacidad que tiene una persona de verse y reconocerse a sí mismo y al entorno también, ¿sí? Es decir, la capacidad de reconocer tanto el entorno como la identidad. En cuanto a las estructuras anatómicas, van a ser distintas en cuanto a lo que es la vigilia y la conciencia. Relacionadas con la vigilia, vamos a tener estructuras localizadas en el tallo cerebral, en el mesencéfalo, la protuberancia, el hipotálamo y el tálamo, como vemos ahí. Y la conciencia va a estar más que nada por la corteza cerebral, ¿sí? Cuando decimos que un estímulo se hace consciente, es porque ese estímulo llegó a la corteza cerebral. La activación del primer sistema, es decir, del sistema de vigilia, me va a llevar como consecuencia a la activación del segundo sistema, que es el de la conciencia. En cuanto a la... todo esto, digamos, el sistema de lo que es vigilia, conectándose con la conciencia, se llama sistema reticular ascendente. Viene como todo englobado principalmente ese sistema. Y hay otros, pero bueno, ya meterse mucho en detalle. El sistema reticular ascendente va a estar en la zona central del tronco del encéfalo, ¿sí? Las neuronas de este sistema se caracterizan por tener alta densidad y alta conectividad. ¿Cómo es? Cuando se logra el estado de vigilia, se logra mediante dos ramas, ¿sí? Una primera rama que concluye en el tálamo, como vemos acá en la fotito, ¿sí? ¿Qué se va a originar en dónde? En los núcleos de la línea media del tallo cerebral, ¿sí? Que son núcleos colinérgicos. Y una vez que se activan esos núcleos, van a activar al tálamo y después a la corteza cerebral, desde el tálamo a la corteza cerebral. Y la segunda vía que tenemos es, la vamos a encontrar en otros núcleos, ¿sí? Que son el locus ceruleus, ¿sí? Que se encuentra en el tallo cerebral, que es de neuronas, hacia el mouse, noradrenérgicas, núcleos del RAFE, ¿sí? Que son neuronas serotoninérgicas, de la sustancia gris periacueductal, que son neuronas dopaminérgicas, y en las neuronas tubulomamilares, que son neuronas histaminérgicas, ¿sí? Todos estos núcleos van a activar al hipotálamo mediante núcleos colinérgicos y del hipotálamo a la corteza cerebral, ¿sí? O sea, van a ser todas estructuras que se encuentran en la línea media, en el tronco del encéfalo, que van al hipotálamo o al tálamo para lo que es la vigilia, y en la corteza se hace consciente. La anestesia general, cuando nosotros hacemos anestesia general en un paciente, ¿sí? Va a compartir estos mismos circuitos de despierto dormido que son fisiológicos, ¿sí? Los que anteriormente describí. La mayoría de los anestésicos que nosotros usamos van a ejercer su acción sobre los receptores GABA, ¿sí? Una vez que se encuentra activo este receptor GABA, aumenta el cloro en el interior de la neurona y se produce una hiperpolarización. Es decir, que me va a inactivar todas las regiones de la corteza cerebral que se activarían durante la conciencia. No sé si lo dije medio como un trabalenguas, pero bueno, más o menos. El isoflorano, por ejemplo, como algunos ejemplos, el isoflorano actúa más que nada sobre lo que es el locus ceruleus. El propofol tiene una manifestación GABAérgica activadora del núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo, que es GABAérgico, y también actúa sobre el locus ceruleus, que es noradrenérgico.
Y la dexmedeto lo que hace es bloquear la conexión entre el tálamo y la corteza cerebral. Se hizo un estudio que se ve ahí de propofol, ketamina y sevoflurano, y se llegó a la conclusión de que los anestésicos no solo trabajan a través de su acción subcortical responsable de la pérdida de la vigilia, sino que también se manifiestan a través de la comunicación entre el lóbulo frontal y el parietal, que es responsable de la conciencia. ¿Sí? Lee y colaboradores hicieron este estudio y demostraron que el propofol, la ketamina y el sevoflurano interrumpen todas estas comunicaciones. Bueno, en cuanto a lo que es el retraso o en el fallo en el despertar, vamos a tener diferentes grados o estados. Tenemos un estado de conciencia alterado en la cual el paciente se va a caracterizar por una dificultad para pensar en forma adecuada y va a tener la memoria alterada. ¿Sí? Esto se ve más que nada, no tanto en el despertar, digamos, al minuto cero, sino un poco después. El paciente se puede presentar en un estado de delirio, ¿sí? Que es un estado en el cual el paciente va a estar afectado con movimientos como desordenados, sin un propósito claro, desorientado, puede tener alucinaciones. Los pacientes obnubilados van a tener una reducción del estado de conciencia en el que va a haber respuesta a estímulos táctiles y verbales, pero no va a ser un paciente, digamos, con una respuesta espontánea. Los pacientes estuporosos, que solo van a responder a estímulos dolorosos, y los pacientes en coma, ¿sí? Que van a tener, no van a tener respuesta y van a tener una clasificación en escala de Glasgow menor o igual a 8. Los factores que me pueden dar un retraso en el despertar van a ser aquellos que se van a dividir en aquellos que dependan del paciente, farmacológicos, metabólicos o quirúrgicos. En cuanto a los factores que dependen del paciente, tenemos, por ejemplo, la edad. Sabemos que la velocidad con la cual ocurre el despertar posterior al acto anestésico va declinando con la edad, ¿sí? Esto está relacionado con cambios tanto en la corteza cerebral como en el diencéfalo y el tronco encefálico. También lo que sucede en los ancianitos es que disminuye la concentración de dendritas, ¿sí? Es decir, disminuye la cantidad de conexiones que hay entre lo que es tálamo, hipotálamo y corteza cerebral. También hay alteración en los receptores posinápticos, hay atrofia celular, hay disminución de la actividad de la acetiltransferasa, ¿sí? Con lo cual me va a dar hipofunción colinérgica. También puede haber una mayor sensibilidad a los anestésicos secundario a una disminución en la competencia colinérgica, así como dije recién, con lo cual vamos a tener un aumento relativo de densidad de neuronas GABAérgicas, es decir, neuronas que me tienden más a lo que es el estado de dormido. En cuanto a lo que es los cambios farmacológicos que se pueden producir farmacogenéticos que se pueden producir en el paciente, podemos tener pacientes que tengan alteradas enzimas del citocromo P450, que les cueste metabolizar fármacos tanto en fase 1 o fase 2 de biotransformación, es decir, pueden tener, no sé, una alteración genética que les genere un cambio en lo que es las glucoroniltransferasas, las sulfotransferasas, sí que son, que actúan en reacciones de fase 2, o también puede haber algunos cambios genéticos que se den en la estructura de los receptores anestésicos. Hay un cambio, por ejemplo, que se llama de la subunidad 2 del receptor GABA, que me altera la duración del propofol. En cuanto a lo que es la inercia neuronal, es un concepto que se propuso que representa la resistencia que tiene el sistema nervioso central a cambiar del estado bajo anestesia al estado despierto, ¿sí? Esto me crea como una memoria neuronal, ¿sí? Varios autores estudiaron, por ejemplo, que la concentración efectiva 50 de los anestésicos es siempre mayor para la inducción que para la emersión, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que
se va modificando la idea de que el estado anestésico va a obedecer solamente a la concentración en plasma y a los sitios blancos, sino también a la memoria neuronal, que haya entre comillas, de ese fármaco. En el caso de los pacientes que tengan gran inercia neuronal, es decir, gran memoria neuronal, por ponerlo como concepto, van a tener retraso en el despertar postanestesia, ¿sí? Que esto, bueno, es diferente en cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que tardan 5 minutos en despertarse, pacientes que tardan 8, pacientes que tardan 10, ¿sí? Y tiene que ver con esto a veces. En cuanto a lo que es la obesidad, bueno, sabemos que aumenta el gasto cardíaco, con lo cual vamos a requerir mayores dosis de fármacos para alcanzar las mismas concentraciones plasmáticas que en un paciente no obeso. Va a haber reducción de la capacidad residual funcional, lo que me lleva también a mayor grado de atelectasias, con lo cual va a estar modificada la eficiencia para eliminar anestésicos inhalatorios. En cuanto a los volúmenes de distribución, van a ser mayores para los fármacos que son lipofílicos que los hidrofílicos, con lo cual el cálculo de dosis es medio incierto y podemos tener una posibilidad de una sobredosis en estos pacientes. Hay algunos modelos de TIVA, que no me acuerdo si son el Marsh y el Schneider, que es como que son para hasta un índice determinado de masa corporal. Como que pasando esos índices ya es medio incierto el valor que te dan y no es muy fehaciente la dosificación en el paciente. En cuanto a los factores farmacológicos, en cuanto a los anestésicos, hay que tener en cuenta la interacción entre distintas drogas, por ejemplo, qué fármacos viene tomando el paciente, si está medicado con benzodiazepina, si es un paciente con dolor crónico que ya está tomando opioides, si hay acción sobre vías metabólicas, por ejemplo, pacientes con flujo sanguíneo hepático disminuido, pacientes con depresión respiratoria. En cuanto a los relajantes musculares, se dice que podrían como simular en realidad un despertar prolongado, sino en realidad es que el paciente puede estar relajado. Sí, la acción sobre el centro ventilatorio de estos fármacos me puede generar hipercapnia, sí, y prolongar también el estado de inconsciencia. Hay que tener en cuenta también aquellos fármacos que interfieren con la acción del calcio, sí, recordemos que, como por ejemplo los aminoglucósidos, los inhalatorios, el litio, los diuréticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calcio actúa como segundo mensajero responsable de la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular, con lo cual si tenemos que el paciente consume ya fármacos que interfieren con el calcio, podemos tener también un bloqueo más prolongado. También pueden aumentar la acción de los relajantes musculares, la acidosis, la hipotermia, la hipocalemia, la hipermagnesemia y bueno, el déficit de acetilcolinesterasa, que lo podemos ver en pacientes insuficientes renales, insuficientes hepáticos, pacientes con miastenia grave. Otro factor que afecta es algo que se llama síndrome anticolinérgico central, ¿sí? Se puede presentar secundario a la administración de agentes anticolinérgicos, como son los antihistamínicos, los antidepresivos tricíclicos o fármacos que usamos más frecuente nosotros, la atropina. Los síntomas van a ser delirio, alucinaciones, pérdida de conciencia y coma, ¿sí? En nuestro caso lo vamos a ver como un retraso en el despertar. Y lo vamos a ver con fármacos que antagonicen de manera competitiva también la acetilcolina a nivel de receptores muscarínicos M1. Estos fármacos me van a promover la presencia de somnolencia y simular o sí decir que el paciente tiene un retraso en el despertar. En cuanto a los factores metabólicos, hay que ver la glucemia, por ejemplo. La hipoglucemia, sabemos que me va a afectar las neuronas en una persona porque las neuronas son totalmente dependientes de la glucosa como fuente de energía. La hipoglucemia en una persona despierta me va a dar confusión, letargo y puede terminar en un coma.
va a estar predispuesto, por ejemplo, en pacientes que tengan una diabetes mal controlada, alcohólicos, sépticos, insuficientes hepáticos, pacientes portadores de tumores endocrinos. Se dice que la pérdida de la conciencia se da con glucemias de aproximadamente 52 miligramos por decilitro en un paciente despierto. En cuanto a lo que es la hiperglucemia, promueve la acidosis, induce la excitación de aminoácidos excitatorios para el cerebro y facilita la formación de edema cerebral y con eso daño en la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Me puede generar una lesión cerebral que me lleve a una ausencia o retraso en el despertar de mi paciente. En cuanto a la hiponatremia, que es una natremia menor a 135 milimoles por litro, me va a generar hipotonicidad, lo que me predispone a tener edema cerebral. Lo que vamos a ver en el paciente, es decir, la sintomatología, van a ser cefalea, náuseas, vómitos, letargia, agitación, crisis convulsiva, coma, apnea, herniación del tallo cerebral. ¿Qué me puede causar una hiponatremia en mi paciente? En el intraoperatorio, el uso de diuréticos, fenotiazina, carbamazepina, una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, que el paciente venga con eso, o un síndrome de secreción inadecuada de ADH. En cuanto a lo que es la temperatura, sí, la hipotermia me puede generar un retraso o una ausencia en el despertar. En un paciente despierto a los 35 grados hay confusión, 30 grados inconsciencia y a los 24 grados ya el paciente deja de respirar. También la hipotermia se asocia a un aumento de la potencia anestésica y disminución del metabolismo de los fármacos. A su vez, también me va a generar trastornos hematológicos y cardiovasculares. Se dice que la hipotermia prolonga un 30% la reversión del bloqueo neuromuscular con su gamma delta, que me puede generar como un símil retardo en el despertar. En realidad el paciente está bloqueado. En cuanto a lo que es la insuficiencia hepática, bueno, es más que nada lo que decía de la metabolización, ¿sí? De fármacos en general, y en un paciente con insuficiencia hepática es frecuente la sobredosificación y un retraso en el despertar de esa causa. En cuanto a los factores quirúrgicos, más que nada, bueno, volviendo al tema que hablé anteriormente, los tumores cerebrales, sí, principalmente los tumores de alto grado, sí, que van a tener destrucción de tejido vecino, necrosis, mucho edema. También pueden ser por efectos de la resección quirúrgica del tumor, el retraso o la ausencia en el despertar, por lesión de tejidos vecinos, retracción, aumento de la PIC, desplazamiento de la línea media, edema, isquemia, hemorragia posoperatoria o hematoma, ¿sí? Como les decía antes, en la clase anterior, se había propuesto la hiperventilación para lograr hipocapnia y disminuir, digamos, la posibilidad de edema cerebral, pero no está bueno porque también me va a generar hipocalcemia e hipocalemia, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta en los pacientes, por ejemplo, de las endarterectomías carotidias, que pueden haber hecho un ACV, ¿sí? Que haya desprendido una parte de esa placa, ¿sí? Y haber hecho un ACV. En cuanto al esquema, para conocer un cuadro, la causa de un cuadro de retraso en el despertar, en primer lugar, lo que tendríamos que hacer es rever la historia clínica del paciente y ver qué comorbilidades tiene y qué fármacos toma habitualmente. Chequear que interrumpimos los fármacos anestésicos. A mí me pasó una vez que un paciente no se despertaba y resulta que no le habíamos cerrado el gas. Puede pasar. Revisar la ficha anestésica, qué fármacos hicimos, en qué concentraciones, en qué dosis, qué tasas de infusión usamos, qué cantidad de líquidos administramos a nuestro paciente, hacer laboratorios, ¿sí? Para descartar todo lo que es hipoglucemia, hiperglucemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipokaliemia, acidosis, alcalosis, ¿sí? Asegurar la estabilidad cardiopulmonar, la temperatura del paciente, excluir bloqueo neuromuscular,
Y después de que excluimos todo eso, sí, hacer un examen neurológico, así con la valoración pupilar, si tiene movimientos motores simétricos, si tiene, si el paciente responde al estímulo, ya sea doloroso o verbal, hacer un ataque de cráneo para descartar ya sea, por ejemplo, isquemia cerebral o hemorragia, y si seguimos sin encontrar la causa, ya deberíamos pedir ayuda a otros profesionales. Así que bueno, eso fue toda la clase.